Comenzamos el bloque informativo en Extra News. ¿Cómo están todos? Es un agrado saludarles una vez más en este su bloque noticioso, su bloque informativo Extra News, como de costumbre, siempre con todos ustedes, todos los días. Soy Bresner Voiceover, sean todos bienvenidos. Atención porque el juez alerta al equipo de defensa sobre una publicación en la red social Face realizada un día antes de la condena del patriota. El juez que supervisó el juicio penal del presidente patriota en New York notificó una publicación ayer al abogado del patriota Todd Blanche sobre una publicación cuestionable en la web realizada por alguien que afirmó haber estado en contacto con uno de los miembros del jurado en el juicio. Oigan muy bien esto. Vamos a reiterar. El juez le dijo a Todd Blanche sobre una publicación cuestionable en la web realizada por alguien que afirmó haber estado en contacto con uno de los miembros del jurado del juicio. En la carta a Blanche, el juez Juan Merchan, magistrado en funciones de la Corte Suprema del Estado, relató la controvertida comunicación en una nota enviada también a la Fiscalía del Condado de New York. Hoy la Corte tomó conocimiento de un comentario que fue publicado en el sitio web Unfeed, en la página pública de Face The Court System, y que ahora les llamó la atención. En el comentario, el usuario Michael Anderson afirma: mi primo es miembro del jurado y dice que el patriota será condenado. ¿Cómo así? Repítame esto. Un comentario que fue publicado en el sitio web Unfeed, en la página pública de Face The Court System, y que ahora les llamo la atención. En el comentario, el usuario Michael Anderson afirma: mi primo es miembro del jurado y dice que el patriota será condenado. Gracias, amigos, por todo su arduo trabajo. ¿A qué huele esto, señores? ¿Con qué intención lo haría el señor Merchan? Pues bien, la carta de Merchan decía que el comentario, que ahora tiene una semana, se hizo con respecto a argumentos orales en el cuarto departamento de la División de Apelaciones no relacionados con el procedimiento del patriota. Un medio se acercó al señor Todd Blanche, a la abogada del patriota, la señora Susan Nichols, y a la fiscal adjunta del distrito, Susan Hoffinger, a quien vemos ahora aquí en pantalla. Esto con el fin de pedir comentarios. No hay ninguna declaración de la campaña del patriota. No hay nada al respecto. Mientras estudian la presentación, obviamente pues todo está así quieto hasta ahora. La campaña dice que es posible que el asunto sea insignificante, es decir, una publicación aleatoria, pero como el juez se la envió sin que se lo pidieran, podría terminar siendo más sustancial. Hasta el momento, no se sabe si la persona nombrada realmente conocía a un miembro del jurado en el juicio al patriota. ¿Cuál podría ser el significado de dicha comunicación? O si el juez tal vez está actuando por extrema precaución. Así está la cuestión con el tema del juicio del patriota. El derecho penal de New York especifica que un acusado puede pedir la anulación de un veredicto basándose en la mala conducta del jurado si puede probar, mediante preponderancia de pruebas, que la mala conducta ocurrió y también creó un riesgo sustancial de perjuicio. El presidente patriota fue condenado el mes pasado por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con el reembolso a Cowen por dinero secreto pagado
a la estrella de cine para adultos, la señora Stormy Daniels. En los últimos días de la campaña presidencial del año 2016. El patriota se había declarado inocente y negó la afirmación de Daniels de que tuvo una relación extramatrimonial con él años antes de la campaña, allá por el año 2006. La sentencia del patriota está programada para el día 11 de julio. Bueno, estamos a la espera de qué decisión toman los abogados del patriota frente a esta carta. Supuestamente, pues, el jurado debe estar en silencio total. Nadie, pues, debe conocer ni siquiera el pensamiento de la persona, lo que va a declarar allá, lo que va a exponer en el juicio. Pero si ya se sabía de antemano, con anterioridad, pues, ya hay el derecho, obviamente, pues, de rescindir el juicio, de anular el juicio como tal. Amanecerá y veremos, así están las cosas con el juicio del presidente patriota. Esto es Extra News. Quédate con nosotros y al final de las noticias, los suscriptores fieles de la noticia anterior recibirán un saludo personalizado de Extra News. Continuamos con las noticias. Atención, porque el patriota no cree que Joe esté en la boleta electoral. Quedé absolutamente fascinado con la entrevista del doctor Phil al presidente patriota. En muchos sentidos creo que fue un momento de cambio radical. Durante bastante tiempo, la pugna del Estado profundo contra el presidente patriota lo manchó. Hizo que la gente intermedia pues no quisiera asociarse con él. Las redes sociales te prohibirían si lo entrevistaras. El resto de los medios te condenarían al ostracismo si hablaras con él o hablaras bien de él. Así que a menudo estaba solo en una isla. Seguro que nos tenía a usted, a mí y 81 millones de votantes en esa isla con él. Pero era persona no grata para Legacy Media y además las celebridades. Pero todo eso cambió recientemente con el veredicto de culpabilidad. Creo que mucha gente finalmente se despertó y se dio cuenta de que el puente estaba demasiado lejos. Creo que las personas con cierto grado de dinero, poder, fama e influencia, pero niveles menores de esas cosas, que el patriota finalmente despertaron y se dieron cuenta de que si pueden hacerle esto a él, ¿qué les impide hacerlo a mí a continuación? Así que ahora el estigma de hablar con el patriota o hablar bien del patriota se ha borrado casi por completo. Ahora incluso personas como el Dr. Phil se sientan con orgullo a entrevistarlo. Y creo que es un momento decisivo. Lo necesitamos. Necesitamos mucho más en los próximos 4 años. Pero hubo un momento que quería mostrarles al final de la entrevista. En realidad la entrevista terminó, pero las cámaras todavía están grabando y el presidente patriota y el doctor Phil están conversando un poco más informalmente. Y el doctor Phil pregunta, ¿crees que se postulará? Hablando de Joe. Y el patriota dice, no. Fue un momento impresionante. Entiende que afirmaron tan descabellada estamos a 4 o 5 meses de las elecciones. Que yo sepa, eso nunca ha pasado antes en la historia de nuestro país. El ejemplo más cercano es un intercambio de vicepresidente que se produjo en 1972, cuando el candidato original a la vicepresidencia del Partido Demócrata, el senador Thomas Eggleton, fue reemplazado en la boleta. Eggleton había sido elegido compañero de fórmula del señor George McGovern, a quien vamos a ver aquí a continuación en pantalla. Pero después de que se reveló que se había sometido a una terapia de electroshock para la depresión, lo presionaron para que se retirara de la carrera. Eso ocurrió a finales de julio, apenas unos meses antes de las elecciones de noviembre. Eggleton fue reemplazado por Sargent Shepard, a quien vamos a presenciar ahora.
Él es embajador en Francia y figura destacada de la familia Kennedy. Entonces, ¿sucederá este año en 2024? Siempre he dicho que no creo que Joe llegue a noviembre, pero hasta ahora nunca había escuchado al patriota decir lo mismo. ¡Wow! Noticias aquí, las más importantes, siempre con tu bloque noticioso Extra News. Continuamos. Quédate con nosotros y al final de las noticias, los suscriptores fieles de la noticia anterior recibirán un saludo personalizado de Extra News. Seguimos con las noticias. Atención, porque Aileen Cannon enfrenta una nueva solicitud en el caso del patriota. 2 ciudadanos privados se presentaron el día de ayer como amici en apoyo de la moción del presidente patriota para desestimar su acusación en el caso de documentos clasificados en Florida, alegando que se trata de un mal uso de fondos gubernamentales que no respalda el interés del pueblo por la justicia. Jessica Nunberg y Hilda Tobias Kennedy de Atlantic City, New Jersey, escribieron a la jueza Aileen Cannon para presentarse como amici del expresidente, lo que significa que no son parte en el caso, pero creen que tienen información relevante. En la moción, Berek y Kennedy se autoidentifican como discapacitados, indigentes, ciudadanos privados, ancianos, que tienen conocimientos y experiencia que la Corte puede considerar útiles. El presidente patriota, mientras tanto, el presunto candidato, para nosotros es el candidato, se enfrenta a un juicio tras ser acusado por el fiscal especial Jack Smith de 40 cargos federales, alegando que retuvo no legalmente documentos clasificados que tomó después de abandonar la Casa Blanca en 2021 y obstruyó los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. Se declaró inocente y negó haber actuado mal. La señora Aileen Cannon, designada por el patriota, ha enfrentado críticas en gran medida de carácter partidista por retrasar el juicio y no fijar una fecha de inicio. Recientemente dictaminó que los abogados externos Josh Blackman, Ken Shore y Matthew Sheligman podrían presentar argumentos en una audiencia del 21 de junio sobre la moción del patriota para desestimar la acusación que afirma que el señor Smith, quienes todos conocemos, y quien presentó los cargos contra el patriota, fue nombrado no legalmente. En la moción, Berg y Kennedy le escriben a Cannon que no solo son activistas de renombre por cuestiones progresistas y derechos de los discapacitados, sino que también son víctimas de discriminación como personas discapacitadas. Y luego agregan: no podemos con la conciencia tranquila ver tal desperdicio de dinero y error judicial sin palabras, ya que nosotros mismos hemos sufrido tanto por nuestro error judicial. Es lo que expresan estos señores frente a el tribunal, obviamente pues presidido por la señora Cannon, en este caso para el presidente patriota. No indican cuánto ha gastado el gobierno en el caso, sino que dicen la financiación que el Estado ha utilizado, legal o no, para procesar al acusado es desproporcionada con los actos por los que otros de su misma categoría y clase han quedado impunes por el mismo delito. La moción se centra principalmente en la asignación de fondos públicos, más que en el respaldo político del presidente patriota. Escribieron que se necesita mucho financiamiento para hechos negativos contra personas mayores y discapacitadas, veteranos, ancianos, menores, adultos maltratados, etc. Y el Departamento de Justicia está fallando flagrantemente en utilizar el dinero de la gente donde importa y no debe ser perdonado por llevar adelante un litigio tan costoso y prolongado que podría resolverse rápidamente y a bajo costo. Respecto al presunto hecho negativo, Berg y Kennedy escribieron: también nos gustaría instar al Congreso a aprobar alguna legislación de sentido común para detener esta violación continua de retirar documentos sensibles sin algún tipo de orden, poniéndonos a todos en riesgo. Nuestros jueces no comentan sobre esos casos o sobre estos casos pendientes.
dijo la oficina del Distrito Sur de Florida en un comunicado a un medio. Son las noticias aquí en su bloque noticioso Extra News. Ya venimos con saluditos para todos ustedes. No se muevan. Quédate con nosotros y al final de las noticias, los suscriptores fieles de la noticia anterior recibirán un saludo personalizado de Extra News. A esta hora enviamos un saludo fuerte aquí para Tiago Silva Pereira, conectado con nosotros a esta hora. Muy buena por esa. Para Yolanda Maldonado, también conectada con nosotros. Joaquín González. María Salcedo, pendiente allí también de nuestras noticias. Alirio Díaz. Patricia Ríos. También saludos para Mónica Álvarez Mesa. Para Pocho Lamia. Pocho Lamia, claro que sí. Dice por acá, tu estadía en Mendoza. Saludos para Ernesto Espiau Ruiz, para Silvia Humarán, conectada con nosotros, se dice por acá, para Reina Griman, para Alexander Caminero, también saludos a esta hora para el Elvis Ortega, claro que sí. Siempre la gente que está pendiente de nosotros diariamente. Un abrazo a la distancia, muchas gracias por estar conectados con su bloque noticioso Extra News y nos encontramos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.